El fallecimiento del expresidente Luis Alberto Monge en la noche de este martes es al mediodía cuando inicia la vela. En Jardines del Recuerdo, por eso nos vamos hasta allá con el periodista Oscar Ulloa. Oscar, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, justamente en minutos inicia la vela del expresidente Luis Alberto Monge, quien gobernó Costa Rica entre 1982 y 1986. Hasta el momento acá a Barrio Don Bosco se han acercado figuras políticas y además familiares de Monge, como el actual diputado de Liberación Nacional Ronnie Monge, el alcalde de San José Johnny Araya, también políticos de Liberación Nacional como Rodrigo Arias y Roberto Gallardo, exdiplomáticos y familiares de Luis Alberto Monge Álvarez, que como ustedes señalaban falleció la noche de este martes. Las honras fúnebres del exmandatario será hoy la vela únicamente y mañana tendrá tres eventos. A las 10 de la mañana un homenaje por parte de organizaciones sociales en el edificio cooperativo a las 10 de la mañana. A eso del mediodía será la capilla ardiente en la Asamblea Legislativa. El cuerpo de Monge será llevado al plenario del Congreso y finalmente a las 2 de la tarde serán las honras fúnebres, el funeral de Estado en la Catedral Metropolitana. Vamos a ver una semblanza que recopila un poco la vida política y personal de Luis Alberto Monge en Costa Rica. Su juventud estuvo marcada por el inicio de su carrera política. Luis Alberto Monge Álvarez fue el miembro más joven de la Asamblea Nacional Constituyente en 1949. Tenía 23 años. Bueno, mi niñez es muy dura ya. Esto de quedar huérfano a los 4 años en un Palmares en donde ya llegaban los efectos del crack mundial de los años 30, ¿no? Una viuda joven, mi madre, que el pequeño negocio que había heredado de mi padre lo pierde pronto, ¿no? Parte por impericia de ella para manejarlo, parte por el efecto del crack mundial en todas esas comunidades rurales de Costa Rica. Y bueno, trabajé en los tabacales, trabajé en los cafetales de Palmares, ¿no? Hijo de Gerardo Monge y Elisa Álvarez, Palmares lo vio nacer el 29 de diciembre de 1925. La secundaria la cursó en el Instituto de Alajuela. Estuvo 4 años en la Escuela de Servicio Social de Costa Rica y tomó cursos libres en la Universidad de Ginebra, Suiza. Su formación educativa y cultural fue autodidacta. ¿Ha cambiado en algo, don Luis, el pensamiento suyo, el ideario suyo de aquel centro de estudios sociales al actual? Pretendo que no. Yo he estado con obligada razón repasando papeles míos de mi juventud y de aquellos años y no encuentro contradicciones. En 1951 firmó el acta que fundó al Partido Liberación Nacional, agrupación que lo llevó al poder en 1982. Su carrera política incluyó el Ministerio de la Presidencia durante el gobierno de José Figueres Ferrer, diputado en 2 ocasiones, de 1958 a 1962 y de 1970 a 1974. Fue presidente del Congreso entre 1973 y 1974. Fue el padre de la ley del aguinaldo. Hubo oposición y entre las oposiciones me llamó la atención que vino la Cámara de Comercio a oponerse y yo les dije que me extrañaba que ellos se opusieran porque el aguinaldo no iba a quedar nada en los bolsillos de los trabajadores, que todo se iba a los negocios de ellos. Se rieron, pero efectivamente el mismo primer año en que se aplicó la ley fue un boom en el comercio del país y ellos estaban muy contentos ya después del aguinaldo. Gracias, noble pueblo de Costa Rica, por entender
un mensaje de honestidad, de sinceridad y de verdad, que es el único que les he llevado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. En 1982 se colocó la banda presidencial. Durante su mandato vino el Papa Juan Pablo II al país en marzo de 1983. El 17 de noviembre de 1983 presentó la proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada en Costa Rica por los conflictos en la región. El tema de la paz era recurrente en sus discursos de la época. La paz y la libertad son bienes, son patrimonio de todos los costarricenses, de todos los partidos políticos, y entonces todos los costarricenses de todos los partidos políticos estamos obligados a defender y a preservar la paz y la libertad, porque es de todos nosotros. En su gobierno se impulsó el cooperativismo, la ley de asociaciones solidaristas, se creó el Depósito Libre de Golfito. Su última participación relacionada con política fue para la campaña del PLN con Johnny Araya como candidato presidencial para las elecciones del 2014. El amor es un sentimiento muy complejo, pero que hay que sentirlo de verdad para poder sobrellevar la vida y sentirlo de verdad, porque yo soy una persona que creo que a mí me ha salvado mi capacidad de amar. Monge falleció a los 90 años. Bueno, hasta el momento han llegado figuras y familiares, figuras políticas y familiares de don Luis Alberto Monge acá barrio Don Bosco. Vamos a escuchar qué dicen el alcalde de San José, Johnny Araya, y también Rodrigo Arias de Liberación Nacional sobre el legado político y también como persona de Luis Alberto Monge Álvarez. Desde que tuvo el accidente hace varios años en el aeropuerto, que tuvo una caída que se quebró la clavícula, y desde eso él pues ya no levantó, su salud se deterioró muchísimo, y obviamente en el último año estuvo muy disminuida su situación de salud. Ya habíamos tenido un primer aviso el día que estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermano Rolando, que le ocurrió más o menos lo mismo que pasó ayer, con mayor severidad ayer. Pero bueno, ya él definitivamente estaba muy mal, muy deteriorado, y me parece que es un acontecimiento que tiene su lógica y que así lo aceptamos, por supuesto en medio de una gran tristeza, de un gran dolor, la partida de un ser tan querido y que ha gravitado tanto en la vida de nuestra familia y que ha gravitado tanto en la vida del país. Pero bueno, lo importante es que son de esas personas que desaparecen físicamente, pero siguen existiendo con su legado, con su ejemplo. Si tuviera que resumir la figura de don Luis Alberto para la política costarricense, ¿cómo lo haría? Un hombre cargado de humildad. La humildad fue su principal virtud, lleno de humanismo. Repitió incansables veces de que la política tenía que ser guiada por el amor y no por el odio. Luis Alberto fue un gran conciliador, un gran componedor, y me parece que su presidencia de la República así lo demostró. Él logró sacar al país de una situación extremadamente delicada que teníamos desde el punto de vista económico, y más allá de eso, lo hizo con una gran sabiduría, con una gran humildad, y ojalá que los costarricenses, especialmente la clase política, podamos recoger ese gran ejemplo que nos deja Luis Alberto Monge. ¿Alguna anécdota, don Johnny, usted personal con don Luis, como familia? Muchísimas anécdotas. Luis Alberto, un tipo muy jovial, a pesar de su deterioro de salud, nunca dejó de tener un buen sentido del humor. A mí me tocó al principio del periodo mío como alcalde en la municipalidad vivir con él casi 8 meses. Fallece una persona, todos nos sentimos tristes,
La figura de don Luis es una figura histórica en el país. Yo tengo lindos recuerdos de momentos que tuve el privilegio de compartir con él. Siempre un gran agradecimiento cuando tuvo la deferencia de invitar a mi padre para que lo acompañara en las elecciones de 1978 como candidato a vicepresidente. En ese momento tuvimos muchas reuniones familiares y fue una época muy bonita y es un lindo recuerdo que siempre tendré de él. Por supuesto que pueden haber habido diferencias de orden político, ¿no? Pero eso son cosas normales en la vida. Bueno, mañana habrá movimiento en San José justamente por todo el tema de las honras fúnebres de don Luis Alberto Monge. Está con nosotros Jorge Villalobos de la municipalidad, quien ha sido también designado como vocero por parte de la familia. Tal vez las horas y qué será mañana en las honras fúnebres del expresidente. La familia ha querido hacer un funeral con participación de la gente y también pues cumpliendo con las actividades oficiales que así lo estipulan. Mañana a las 9:30 habrá un homenaje de cuerpo presente en el edificio cooperativo por parte del cooperativismo, solidarismo y sindicalismo de este país. Posteriormente la Asamblea Legislativa recibirá el cuerpo de don Luis Alberto a las 11:30 en el plenario, donde le harán los honores respectivos, y el funeral de Estado va a ser en la Catedral Metropolitana a las 2 de la tarde. Eso es lo que tenemos mañana con parte del funeral de don Luis Alberto. Perfecto, es los horarios de las actividades de las honras fúnebres del expresidente Luis Alberto Monge. Vamos con el periodista Cristian Fallas, quien tiene más